la definición de desplazado, la de refugiado, como para tener esos conceptos frescos. Busqué también la economía. Y economía, en una de sus acepciones, dice que es una ciencia social que estudia cómo las familias, las empresas y los gobiernos organizan los recursos disponibles que suelen ser escasos para satisfacer las diferentes necesidades y así tener un mayor bienestar. Hablemos de economía con Asdrúbal Oliveros. Ecoanalítica. Balance del mundo económico. Con Román Losinski. Y Asdrúbal Oliveros, economista, socio director de Ecoanalítica, y me da tanta pena siempre presentar a Asdrúbal así. Lo que pasa es que si presento a Asdrúbal con todo su currículum se nos va el programa. Asdrúbal, ¿cómo estás? Buenos días, Román. Un saludo para ti y para todas las personas que nos escuchan a esta hora. Asdrúbal, mira, partiendo de ese concepto de economía, de esa definición que acabo de compartir, entonces, a ver, uno podría decir que, primero, siendo una ciencia, hay estudio por detrás, debería haber gente preparada que piense en función de la economía y de la gente. Se habla de organización, lo que quiere decir que debe adherirse a un orden, no a la improvisación. El objetivo está claro, que es satisfacer las necesidades. No hay otro, es el bienestar de la gente, para la gente, en función de la gente, no de grupos, de personas, de burbujas, de sectores. Oye, me pareció importante poner sobre la mesa la definición. No sé qué opinas, ¿qué quieres comentar? No, estoy de acuerdo. Me parece excelente traer a colación el concepto de economía. Yo creo que a veces la gente no lo asume, a pesar de que en su día a día está allí y en tus decisiones simples y diarias, cuando te levantas, vas a trabajar, cuando tomas el transporte público, cuando vas a un banco. O sea, muchas de todas esas cosas que tú haces tienen un trasfondo económico, o hay, digamos, interacción con la economía. Y un concepto clave también no solamente es el bienestar, que debería ser, por ejemplo, el objetivo de cualquier política pública, que es generar bienestar a los ciudadanos, sino también el de la escasez, ¿no? Que es el tema clave. Mucha gente desea también tener de todo, que las mejoras se den, pero eso tiene un costo. Uh-huh. Y a veces en economía o en la vida nos centramos más en lo que queremos, en lo que deseamos, en lo personal, Uh-huh. en lo familiar, en la empresa, en el país, pero dejamos de lado la otra cara de la moneda, es cómo lograr eso, cuánto cuesta. Uh-huh. Entonces, tú, por ejemplo, quieres ganar un buen sueldo que cubra toda la canasta, es un deseo que es válido porque todo el mundo quiere tener calidad de vida, pero la otra parte de eso, y que también hay que abordar, es, ok, ¿de dónde van a salir los recursos? ¿Quién va a poner el dinero? Claro. ¿Cómo las empresas lo generan? ¿Cómo lo genera el Estado para sus empleados públicos? ¿Cómo lo genera el Estado para sus pensionados? Entonces eso también es una discusión que tiene que darse y tiene detrás el concepto de escasez, ¿no? Sí. Que no es que puedes fabricar, en teoría puedes, de hecho Venezuela lo hizo, pero genera unas consecuencias enormes, ¿no? Fabricar billetes de la nada. A ver, partiendo de ese concepto, de la definición, uno ve, y ya atándolo a la realidad, que, bueno, van aumentando los precios del crudo, lamentablemente no para Venezuela la producción en la dimensión o la magnitud que quisiéramos. La inflación, que no era preocupación en el planeta, hoy lo está haciendo. Visto esto, ¿qué debería estar haciendo el Ejecutivo en nuestro país para proteger una ya disminuida economía como está? Para realmente apoyar la producción nacional. Porque ayer nos decía Luigi Picella, desde Conindustria, mira, se dice una cosa, pero la verdad es que somos escuchados, pero no nos paran, fue lo que dijo textualmente. ¿Qué debería estarse haciendo para impulsar, por ejemplo, el campo en rubros como maíz y trigo, que están en el ojo del huracán con lo que ocurre en Ucrania? ¿Está en capacidad el Estado de protegernos más allá de ideología, siendo realmente pragmáticos? ¿Nos pueden proteger? Mira, Román, el Estado hoy, más allá de la discusión de la política, está muy disminuido en Venezuela. El nivel de gasto ha caído muchísimo y por supuesto también está detrás el problema de la eficiencia de ese gasto, pero en realidad hoy el Estado venezolano gasta muy poco. Y eso hace que estemos en esta situación que yo he descrito como darwiniana o de sálvese quien pueda. Es decir, tú aquí estás, el sobrevive el más apto, el Estado no tiene capacidad de hacer política pública, el gasto público puede estar en torno a los 15 puntos del PIB,
Eso, insisto, es muy pequeño para la dinámica que existe hoy en Venezuela, pues cayó prácticamente desde niveles de 50 puntos de PIB por ahí en el 2015-2016 y ha caído a estos niveles, ¿no? Entonces, la capacidad de protección del Estado, la verdad que yo la veo muy, muy limitada. Entonces, lo que debería más bien buscarse es, bueno, cómo expandir las capacidades del sector privado, Claro. ¿no? Que también están disminuidas, pero por lo menos darle un entorno o construir un entorno para que esas capacidades se expandan, por ejemplo, para atraer inversiones, tanto internas como externas. Ahí debería ser mucho más el Estado, por ejemplo, dar mayor acceso o mayor cobertura a los derechos de propiedad, al respeto de la propiedad, a una institucionalidad más sólida, no que se tenga una especie de concesión, sino que de verdad haya leyes que protejan a los inversionistas, por ejemplo, a todo el mundo, pero el que vaya a invertir tenga una protección legal. Eso hoy es muy débil en Venezuela. Tú deberías también permitirle al sector financiero capacidad de que pueda prestar, y entonces no deberías imponer niveles de encaje tan elevados o restricciones al manejo del uso de divisas, porque la reactivación del crédito, pues, si tú como Estado no puedes ayudar, pues con la reactivación del crédito podrías dar estímulo también a una cantidad de sectores que estarían mejor si el crédito lo permitiera. Entonces, yo creo que es un poco para mí dos elementos centrales: el dejar hacer y el permitir que el sector privado expanda su capacidad y no restringirlo. Es verdad que el Estado ha dejado hoy al sector privado mayor cancha a la que tenía antes, pero en un contexto que todavía a mi juicio es muy limitado y que pudiera hacer más, y eso pudiera ayudar mucho a la economía, dado que el Estado, Román, está muy debilitado. Va a tener un poco más de ingresos este año por todo este tema de los precios petroleros, pero incluso esos ingresos van a ser insuficientes. Probablemente ¿dónde van a estar sus prioridades? Van a estar en seguir tratando de aumentar el salario de los empleados públicos, van a tratar de contener la tasa de cambio, por ejemplo. Eso para mí es un total sinsentido, porque esos dólares pudieran destinarse a otra cosa, y porque ya la tasa de cambio en Venezuela no tiene la relevancia que tuvo en el pasado, porque es una economía que se ha dolarizado, y porque además debería ajustarse para darle un poco más de soporte, de competitividad a muchos sectores en Venezuela. Entonces, no tiene sentido vender $1.000 millones en el mercado cambiario, que tú pudieras destinar a otra cosa, ¿no? Y por supuesto, ojalá una de las prioridades sea hacer algunas cosas de inversión en infraestructura para paliar el problema de los servicios públicos, que nuevamente han arreciado, porque es lógico, en la medida que haya más movilidad, en la medida que haya más movimiento, como tiene servicios públicos muy precarios, estos se resienten y por supuesto la crisis aparece en muchas zonas del país, ¿no? Entonces, esos son elementos. Y mira, como tu pregunta es muy abierta y le da a uno como capacidad de hacer una lista de buenos deseos, pero que es válido decirlo, yo creo que también tú deberías facilitar la construcción de acuerdos políticos para que Venezuela pueda volver a tener capacidad de inserción internacional, con el levantamiento de sanciones, con volver a restablecer los mecanismos con los organismos multilaterales, y eso ayudaría muchísimo al país a su reconstrucción, pero eso pasa por la construcción de acuerdos políticos sólidos y que permite entonces insertarnos en ese camino que ayudaría muchísimo a Venezuela. Claro. Hablas de recursos, es Asdrúbal Oliveros con quien conversamos, hablas de recursos. Los recursos para la inmensa mayoría de los venezolanos no son suficientes. De hecho, si me permites, Asdrúbal, voy a rescatar un par de sonidos de los titulares de esta mañana. Este primero que vamos a escuchar desde el presidente de la Federación Nacional de Jubilados y Pensionados, Emilio Lozada. Vamos a escuchar lo que dice con respecto al ajuste salarial. Los pensionados por amor mayor, que no son pensionados del Seguro Social, sino por algo aparte que hicieron, deben esperar hasta el 1 al 5 de abril para poder cobrar su pensión de 130 bolívares mensuales. Y hasta ahora nos han depositado la segunda parte del retroactivo del mes de marzo. O sea, pagaron 30, el retroactivo lo rebanaron de nuevo, pagaron 30 y ahora no hay quien diga cuándo pagan el resto.
Emilio Lozada pide un pago en función a la canasta alimentaria. Es Emilio Lozada, presidente de la Federación Nacional de Jubilados y Pensionados, pero también el presidente de la Federación Nacional de Empleados Públicos, Antonio Suárez, dijo esto. Si tenías un bono que se llamaba complementario de 46, un bono de máxima eficiencia de 1540 y tenías adicionalmente un bono de estabilidad que era equivalente aproximadamente al 80% del salario que devengaba, eso sumaba alrededor de 80 bolívares por trabajador en promedio. Si tú eso lo incluyes al salario, entonces el aumento no fue de 1700%, eso es mentira, porque estás aumentando es realmente de 70, 80, 90 bolívares a 130. Entonces el aumento viene siendo de 50 a 60 bolívares. Asdrúbal, lo que tenemos hoy de salario integral, incluyendo el ticket de alimentación, es unos $39 mensuales. La aspiración es que llegue a unos 400 o 500, de manera que se pueda cubrir al menos la canasta alimentaria. Ojo, que el presidente de la Federación Médica de Venezuela aspira que para ese sector, para los médicos, sea de $1.500 y allí vaya mejorando incluso. Claro, pero es que tú hacías una pregunta hace un instante, que es la fundamental. ¿De dónde los recursos para generar esos ingresos y generar a su vez el bienestar en los ciudadanos? Efectivamente, Román, yo entiendo las demandas de los empleados, de los pensionados, viven una situación muy crítica y es doloroso, incluso todos en nuestros círculos cercanos tenemos personas cercanas en situación, digamos, compleja, pero vuelvo a insistir en la pregunta, ¿cómo haces tú para pasar de $40 a 400? Eso tiene un costo. Hoy el Estado, y lo digo con total responsabilidad, con los pocos números que uno puede ver, no tiene capacidad de pagar $400, tiene una nómina muy abultada. Entonces eso pasa incluso por reformas que tienen que ver, bueno, cuál es el tamaño óptimo del Estado en Venezuela, cómo reformas el sistema de seguridad social y cualquier solución de mejora de salario tanto en el sector público como en el sector privado, Román, va atado a estas reformas, a incrementos de la productividad, y son procesos lentos, es decir, muy difícilmente, al menos que te llueva de un milagro del cielo, un caudal de recursos, que en este caso no tiene Venezuela, tú vas a poder aumentar el salario de 40 a 400 de un solo golpe. Eso no existe. Estos son procesos lentos, paulatinos. En la medida que se hagan las reformas y necesarias, pues tú puedes ir mejorando el salario, lleva tiempo. Lo preocupante en el caso venezolano es que el Estado muchas veces esas reformas no las ha hecho, sobre todo lo que tiene que ver con la propia dinámica del sector público, y su situación de caja sigue siendo complicada. No está tan precaria como en 2017-18, por eso se dio el lujo de mejorar un poco ese sueldo que estaba muy, muy bajo, pero no tiene más capacidad de dar eso. Fíjate que en el audio que tú me mostraste hay dificultades para que el pago se dé. Efectivamente. O sea, el final del gobierno tampoco es que tiene una capacidad de pagar este aumento tan rápido con el retroactivo y todas las cosas que aplica. O sea, ha tenido demora, ha tenido que fraccionarlo porque el flujo de caja está complicado. Entonces, hay que reformar el Estado. Hay que plantear pues un poco ese camino que va a llevar a la pregunta, a la respuesta de dónde salen los recursos. Pero también el tema que muchas de estas cosas, Román, a veces no se discuten desde la óptica del bienestar de la gente, y ahí conecto con tu definición de economía, sino desde la óptica de cómo me quedo o retengo poder, y ahí entonces es muy complicado alinear ambas cosas, ¿no? Porque a veces no coinciden. Asdrúbal, le quiero dar también cabida a algunos comentarios de la gente a través de redes. En Instagram, por ejemplo, Erika plantea lo siguiente, quiero tu opinión. Dice, ¿son los trabajadores con salarios de $100 y empleados públicos con salarios de $30 quienes están pagando la inflación? En Venezuela se practica una esclavitud acordada entre gobierno y el sector privado. ¿Qué dices? Bueno, mucha gente tiene esa percepción. Yo la verdad creo que más bien el sector privado primero empezó con un ajuste de salario mucho antes que el sector público. De hecho, hoy el sector privado paga muy por encima del sector público. El sector privado también tiene dificultades, ¿no? O sea, el costo laboral viene aumentando, y yo sí creo que Venezuela está entrando en una etapa, Román, donde vamos a ver incrementos de salario en muchísimas posiciones. Por supuesto, va a ser mucho más agresivo en posiciones clave, en posiciones que están siendo hoy muy difíciles de conseguir. Nosotros estamos viendo movimientos
movimiento al alza en muchos paquetes para personal clave, personal, por ejemplo, en área de finanzas, que está escaseando, personal clave en el área mercadeo, experto en venta, ni hablar de tecnología, porque, bueno, recuérdate que Venezuela ha sufrido un proceso de migración muy fuerte. Adicionalmente, el colapso de la educación pública y de las universidades públicas también nos empieza a pasar factura. Esos dos elementos hacen que el poco personal calificado y altamente calificado que está en Venezuela empiece a ser demandado por las empresas y estás viendo movimiento al alza. Entonces yo creo que ya esa tesis de bajo sueldo, la dinámica del mercado la está cambiando. Hay muchas empresas que marcan un precio para una posición, la gente no consigue personas porque el sueldo es muy bajo y no les queda otra que tener que ofrecer un paquete más alto. Eso está ocurriendo, por supuesto va mucho más lento, en las posiciones más bajas, personal no calificado, obrero, es mucho más lento, pero yo sí creo que se está dando una recomposición del mercado de trabajo en el sector privado. Asdrúbal, muchísimas gracias. ¿Cómo va tu podcast? Es segunda temporada, ¿no? Tercera ya, tercera, Román. Sí, nos va muy bien, de verdad, estoy muy contento. Esperemos que los patrocinantes nos sigan apoyando para la cuarta. Qué bueno. Asdrúbal, un abrazo. No, gracias, Román. Estoy muy bien. Asdrúbal Oliveros, economista, socio director de Ecoanalítica. Son las 7:23 de la mañana. Permítame compartir algunos mensajes publicitarios a esta hora. Hablarles de Gama. Qué buena noticia que nos tiene Gama. 9 sucursales abiertas ya las 24 horas del día. Gama Plus Antedubigis, Plus La Trinidad, Los Palos Grandes, también Gama Express Caurimare, La Trinidad, Las Mercedes, San Bernardino, Santa Mónica y Guatire. Hacer todas las compras sin apuro, seguro, tranquilo, en el lugar de siempre. Esa es una gran ventaja de Gama. Visita las redes sociales, @SomosGamaB y conoce todos los descuentos semanales y beneficios que hay. Gama, sin ti, no hay nosotros. Y lo veas como lo veas, en Simple TV hay mucho más para ver. Películas, deportes, series, novelas infantiles y las mejores promociones. Disfruta de la mejor señal en toda Venezuela y activa uno de los planes HD antes del 31 de marzo para que participes por un televisor o una suscripción por 3 meses al plan Tera HD. Envíale a Sympathy la palabra únete. Puedes ingresar a simple.com.be a través de WhatsApp, Telegram o por mensaje de texto al 887. Sigues los pasos y ya está.